bien, muy buenos días, son las 8 de la mañana con 38 minutos. Muy buenos días, amigos oyentes. Esta es una emisión especial de Coyuntura en un horario no habitual, pues queremos y nos sentimos además parte del noticiero de Radio Visión 106.1 FM. Hoy tendremos como invitado al expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Este espacio no busca protagonismos ni confrontación con sus invitados, con ninguno. El pluralismo es nuestra carta de presentación. No pretendemos tampoco ser parte de la vieja escuela del periodismo que busca el show mediático, pero sí buscamos respuestas y verdades completas, con preguntas que quizá incomoden, pero que son muy necesarias en bien de la transparencia que tanto anhela el Ecuador. Expresidente Correa, ojalá al finalizar esta entrevista nos podamos estrechar las manos, aunque sea de manera virtual, y sobre todo que la gente encuentre un espacio respetuoso, con más certezas que dudas. Bienvenido al espacio Coyuntura, expresidente. Muchas gracias, César, Micaela, muchas gracias a Radio Visión, un abrazo a Cuenca, a la patria entera. Gracias por esta oportunidad, porque ya que tú dices que hablemos claro, verdades completas, sabes muy bien que ha habido una censura terrible contra todo lo que sea Correa o el correísmo, y hemos tenido 3 años de un discurso único. Y la introducción que acabas de hacer es como pedir disculpas de lo que ha pasado en el periodismo. En la vieja escuela, nunca vio existir esa escuela. Los periodistas están para informar, están para entrevistar, no están para interrogar, para imponer sus verdades, para escucharse ellos mismos, sino para escuchar al entrevistador, están para contrastar, para verificar información, no para hacer preguntas capciosas que lo que hacen es fomentar más rumores. Así que estoy seguro que esta va a ser una extraordinaria entrevista, pero lo que nunca se debió justificar es lo que hemos vivido como pseudo periodismo en Ecuador, que nos ha hecho tanto daño. Gracias, expresidente. A mi lado y como siempre me acompaña Mijaela Badín, experimentada periodista también, con quien compartiremos este diálogo. Buenos días, Mijaela. Muy buenos días, estimados oyentes. César, expresidente Rafael Correa, estamos de nuevo con ustedes. No olviden de escribirnos y seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Coyuntura S y en Twitter como Coyuntura Ecuador. También pueden dejarnos mensajes al WhatsApp 099-590-9296. Como adelantaba mi compañero César Tacuri Vintimilla, buscamos respuestas a preguntas que están en boga estos días con pluralismo de fuentes. Comenzamos con el programa, César. Expresidente, quiero plantearle de inmediato la primera pregunta para iniciar. Y quiero una primera impresión suya para ir luego puntualizando los varios aspectos de este diálogo, de esta entrevista. Otto Sonnenholzner, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, las 3 autoridades han desplegado su tarea en esta crisis sanitaria por el coronavirus. El presidente Lenín Moreno está en aislamiento absoluto. Él mismo salió a decir que por su condición física no puede o no le permite frentear de manera personal este problema. ¿Cómo califica usted en pocas palabras, por favor, y como preámbulo, la gestión de estas 4 autoridades mencionadas? César, Mijaela, es un momento de unidad, pero no por eso podemos permitir que nos lleven al desastre. No es mi opinión. Está la estadística, están los estudios. Ecuador es el país de la región y tal vez el país del mundo que peor ha manejado esta crisis, que es terrible. No vamos a salir sin costo en Estados Unidos, en China, en Alemania, pero aquí se la ha manejado de forma terrible. Somos el país con más muertes per cápita, al menos de América Latina. Y el segundo país, bueno, ya estamos tercero, nos superó Chile, con infectados totales, pero per cápita somos tal vez el primero junto con Chile. Pero en muertes, Chile tiene 6 veces menos que nosotros. Entonces, no es mi opinión, por favor, despierte, pueblo ecuatoriano. Nos están destrozando, han manejado terriblemente mal la emergencia. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo de un gobierno ausente, porque habían hecho ya pedazos a la salud, porque Sonnenholzner es el candidato presidencial del gobierno y lo que está haciendo es campaña. Puede ser un muchacho de buenas intenciones, pero no está para estas cosas, porque María Paula Romo es una mujer brillante para la perversidad, pero absolutamente incompetente para la gestión, lo mismo que Roldán. No están para eso. Y eso es parte de la honestidad. Estamos hablando de la supervivencia de la patria. Si no son competentes, y lo dice la estadística, no lo dice Rafael Correa, lo dice BBC de Londres, lo dicen los principales análisis, hay que dar un paso al costado, porque estamos hablando no de ganar o perder una elección, no de izquierda a derecha, estamos hablando de vidas, de muertes, estamos hablando de la supervivencia de la patria.
Expresidente, el 24 de mayo de 2017, económicamente, ¿cómo dejó usted el país? Le pregunto porque Lenín Moreno incansablemente dice que nos dejó quebrados, a eso se sumó ahora la crisis sanitaria por el coronavirus, y el actual gobierno afirma no tener los recursos para frontearlo, al punto que la misma ministra de Salud, Catalina Andramuño, en su renuncia dijo que sin plata, sin dinero no puede hacer nada. ¿Es así, expresidente? ¿Tan mal estamos en materia económica? Por ejemplo, Micaela, llevan 3 años con esas inquietudes, pero es tan fácil como ver las cifras. En el 2017 crecimos 2.4%. ¿Cómo puede decir que la economía estaba en crisis? Aquí tengo los datos, porque siempre me hacen la misma pregunta. Un argumento fue el sobreendeudamiento. Estas son cifras del Ministerio de Finanzas y también está en el Banco Central. Cualquier ciudadano, cualquier congreso puede ver cómo hemos pasado 3 años discutiendo obviedades. Era solo de ver la cuenta del Banco Central o en el Ministerio de Finanzas, pero nos ha ocultado todo esto. Año 2016, último año de mi gobierno completo, 25.7% deuda externa PIB, 25.7%, con deuda interna y el total 38.2%. Hoy estamos en 50.4% de este gobierno en el que nos ha endeudado. Nunca hubo los 70.000 millones que dieron de endeudamiento. Hicieron unas cuentas folclóricas que nunca se habían hecho en el Ecuador, todo fue una gran mentira. Dijeron que no teníamos reservas. O sea, las reservas aumentaron grandemente con nosotros. Y nuevamente, aquí están las cifras, ¿ya? En dolarización, comparar las reservas con las reservas de Colombia, Perú, es una barbaridad técnica, porque ellos necesitan respaldar la moneda nacional. En países sin moneda nacional, con dólar, no hay moneda nacional para respaldar. Las reservas tienen otras funciones, básicamente respaldar las operaciones internacionales del gobierno, porque gran parte de esas reservas es dinero público. Entonces, todos son pretextos, pero por favor, aquí el mensaje, más allá de que me crean de cuestiones técnicas, podemos pasarnos todo el programa en esto, lo esencial, pidan pruebas, nunca más nos debemos engañar de cómo nos han engañado estos 3 años, pidan pruebas, cifras oficiales, no que dice Vanguardia, como los 4 pelagatos, no es que dijo Celi. Las pruebas, las cuentas oficiales, Banco Central, Estadística, Ministerio de Finanzas, y se disipa cualquier duda. Aquí no había dónde perderse. Jamás hubo crisis, jamás hubo sobreendeudamiento. Ahora sí, han destrozado la economía. Y por si acaso, pese a lo duro de la situación, sí se puede sacar recursos. Pero entre otras cosas que aplaudió la gente, porque es manipulada por los medios de comunicación, está que cerraron la fuente de financiamiento del Banco Central. Imagínense, ahí está la plata del sector público y prohibieron que preste el sector público para mandar esa plata afuera. O sea, una locura técnica, una locura económica. Lo más rápidamente posible reviertan esa ley y se liberan cerca de 2.500 millones de dólares en financiamiento para el sector público. Pero estamos cosechando lo que se sembró en estos 3 años de mentiras. Expresidente, hablemos un poco de Alberto Dajic. Usted en agosto del 2010 hasta cierto punto lo defendió y solicitó su amnistía para que pueda regresar al Ecuador, pero desde que Dajic llegó al país ha sido uno de sus principales críticos, sobre todo en el tema económico y del gasto público. Hace pocas horas, Alberto Dajic solicitó al gobierno que se reduzca de manera drástica el gasto burocrático en Ecuador para enfrentar la epidemia. Que tiene que sacrificarse el sector público, dice Dajic. ¿Usted comparte esa posición, expresidente? ¿Qué voy a compartir? Ya está enfermo Alberto Dajic, por si acaso. Bueno, uno de los tantos damnificados en estos años de tanto odio, polarización, es la nobleza. Porque hasta por nobleza alguien debería quedarse callado algunas veces, incluso si tiene algo que criticar. Pero ni siquiera aquello es cierto. Por si acaso, yo haría lo que hice de nuevo. Porque cuando dije que Alberto Dajic lo creía un hombre honesto, no era porque estaba de acuerdo con él, nunca he estado de acuerdo con él. Son cosas distintas. Cuando le di yo, y ese fue uno de los motivos de mi distanciamiento con Alberto Acosta, cuando teníamos la Asamblea Constituyente en mayoría absoluta, la amnistía a Gustavo Noboa, es porque lo creía inocente de lo que lo perseguía Férez Cordero, pese a que no coincidía con él y no obstante todos los insultos que ahora me lanza cada vez que puede. Entonces lo volvería a hacer, porque es cuestión de principios, porque estamos defendiendo a un hombre honesto, o que creemos honesto, o al menos del crimen que se lo acusa es inocente, no que si está de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Yo sé separar esas cosas. Pero Alberto Dajic realmente es psiquiatra. O sea, en estos momentos, buscar más despidos, buscar más gente en el desempleo es un absurdo. Además, que no tiene sustento técnico. Mire, usted puede ver la capacidad de un economista cuando sabe diferenciar entre lo que es ideología. Cuando yo digo,
El ser humano sobre capital, eso es ideología. Pero sigo 2 más 2 es 4, eso es técnica. Cuando sabe diferenciar entre ideología y técnica. Lo que está hablando Alberto Ajic es ideología. No existe evidencia de que mientras menos gasto público mejor. Por el contrario, los países más desarrollados con mayor nivel de vida, Dinamarca, revisen, Noruega, tengo los cuadros, no quiero, puedo acceder aquí en mi computadora, pero a las finales se me da la pantalla porque no soy muy bueno para estas cosas, pero se los mando después si quieren, ¿no? Tienen 50, 55%, Francia 52% gasto público sobre PIB. Por el contrario, los países más paupérrimos del planeta, Sudán, tienen 12, 13%. Uno de los países menos desarrollados de América Latina, Guatemala, 13, 15%. Ecuador está en un 37, 38%. El mismo nivel que Estados Unidos. Pero vienen estos fanáticos a decir que hay demasiado gasto público y que el problema es gasto público. Primero, no es demasiado gasto público. Segundo, hablar de eso en estas circunstancias es criminal. O sea, por favor, recomienden un psiquiatra a Alberto Ajic. Ya basta. Expresidente, quizá hablando no de gasto público, sino de inversión, ¿usted cuántos hospitales, por ejemplo, dejó para el país en su gobierno? ¿Cuáles de estos funcionan en la actualidad adecuadamente? Y lo pregunto, por ejemplo, porque el hospital de especialidades de la mujer, no sé si estoy bien en el nombre, del IES, en el cantón Zaruma, provincia del Oro, no está funcionando adecuadamente desde su inicio. Entonces, claro, se puede hacer muchas obras, pero quizás por el apuro o por el apremio de hacerlas, ¿hubieron fallas, expresidente? Por supuesto que siempre hay fallas, César. Nosotros tuvimos 100.000 millones de dólares en inversión en nuestro gobierno. Me preguntas cuántos hospitales, yo no sé. Entre nuevo y repotenciado habrán sido, me parece que eran 52, ¿no? Algunos, en Guayaquil, por ejemplo, el de Los Ceibos, el de Monte Sinaí, el del Guamo, cada uno es cerca de 500 camas. Ahí tenemos cerca de 1.500 camas, el de especialidades de Portoviejo, otras 500 camas. La maternidad Luz Helena Aresmendi al sur de Quito, el nuevo hospital del IES también en el sur de Quito. Entonces, no tengo en la cabeza cuántos hospitales hicimos. Sin embargo, por supuesto que puede haber falla, pero te puedo decir que si hacíamos las cosas bien, lastimosamente este gobierno destrozó el sistema de salud como ha destrozado absolutamente todo. Recuerda que dijeron, o sea, burlándose todavía, ¿no? La ignorancia es atrevida, que ya no se hacen hospitales de 500 camas. O sea, los tontos éramos nosotros. Hemos vivido 3 años del mundo al revés. Resulta que lo tonto era hacer escuela del milenio, había que seguir con las escuelitas unidocentes. Resulta que lo tonto era hacer hospitales y lo inteligente es destrozar el sistema de salud y mira el drama que estamos pasando. Resulta que los que nunca hemos tenido una cuenta en un banco, en un paraíso fiscal, una cuenta offshore, somos los que tenemos 31 juicios penales y se sabe hace más de un año la cuenta del presidente, las cuentas del vicepresidente y no pasa absolutamente nada. Incluso si no era dinero sucio, eso es ilegal, pero en la cuenta del Moreno sí hay dinero sucio de Sinohidro y no pasa absolutamente nada. Realmente el mundo al revés. Esto es importante, César, Mijaela, porque nos engañaron. Ahí está el gasto público de Ajic. Imagínate si no tuviéramos lo que hicimos en salud. Pero pese a que mejoramos mucho, Ecuador tiene, eso sí lo tengo en la memoria, unas 24.000 camas hospitalarias. Las recomendaciones a nivel mundial es que se tengan 2 camas por cada 1.000 habitantes, por lo menos. Entonces esas son 34.000 camas. Pese a que avanzamos mucho en mi gobierno, faltaban 10.000 camas y faltan 10.000 camas hospitalarias. Pero dijeron que estaba mal hacer hospitales y ahora Alberto Ajic dice que hay que reducir gasto público. Y gasto público es eso, los médicos públicos, los hospitales públicos, los colegios públicos, las universidades públicas, la policía, los militares. Entonces, ya basta, seamos sensatos, pueblo ecuatoriano. Entonces pudo haber habido una falla, César, no sé el caso del hospital que me dicen, ni siquiera lo ubico. Pero te puedo asegurar, pues, que en general lo hicimos muy bien. En 10 años se hizo lo que no se había hecho en 50 años. Antes éramos ejemplo de cómo hacer bien las cosas. La epidemia de la gripe porcina en el 2009, parece. Fuimos el país de la región que mejor la enfrentó. Ahora somos el país de la región que peor enfrentamos las cosas. Esa es la diferencia. Expresidente, ya que hablamos del gasto público, hablemos también del pago de la deuda ecuatoriana. El 23 de marzo, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, con la venia del presidente Moreno, decidió pagar 324 millones de dólares por concepto de bono soberano, deuda externa, en vez de destinar esos recursos para enfrentar la crisis sanitaria. Más allá de las críticas por esa postura, bajo su criterio, ¿qué hubiese sido lo adecuado, expresidente? Pero es obvio, Mijael, aquí nadie quiere estafar a nadie, pero estamos ante una pandemia mundial, una situación que no se ha visto en la historia contemporánea.
tan solo comparado probablemente con la peste negra del siglo XIV, cuando el mundo no estaba tan interconectado, pero que devastó Europa y parte de Asia. El mundo no ha vivido algo parecido. El mundo va a ser distinto después de esta catástrofe, porque es una catástrofe. Y en países como Ecuador va a ser aún mayor catástrofe, un verdadero desastre. Entonces, incluso en los códigos civiles de cada país existe el motivo de fuerza mayor para no pagar una deuda. Ha habido antecedentes. Alemania, ¿no?, en un momento dado, después de la guerra, no pudo pagar sus deudas, la suspendió unilateralmente. Estados Unidos, algunas ciudades, counties, etcétera. Entonces, es un claro motivo de fuerza mayor que tenemos, y no tan solo de que perdí el trabajo, no, que se está muriendo la gente. Entonces, por supuesto que había que posponer el pago de esa deuda, 324 millones. Y lo dijo el propio Fondo Monetario, Banco Mundial, y estos van contrario a lo que dicen sus propios organismos que tanto admiran. Que realmente es una locura, es una irresponsabilidad. Yo hice un video, Mijaela, para apoyar al gobierno y en el momento de la unidad, de la autoridad, pese a cómo nos han criminalmente perseguido, calumniado, la destrucción que han hecho. Hay que apoyar al gobierno en su estado de excepción. Pero luego descubrimos que no han dado 20 centavos para ese estado de excepción. Luego, que 2 millones de test de pruebas venían y era mentira, cuando la clave para enfrentar la epidemia es el aislamiento y las pruebas. Y por último, en lugar de comprar respiradores y esperar el buen corazón de Fidel Legas, de Guillermo Lasso, de Jaime Nebot, ¿no?, utilizar esas centenas de millones para comprar respiradores, para dar cajas de comida para que la gente se pueda quedar en las casas y no estarla reprimiendo, ¿no?, para apoyar con equipo a nuestros doctores y que no se enfermen ellos mismos, lo que hacen es pagar deuda. Es criminal. Por supuesto que no tenía que pagarse esa deuda. Expresidente, bajo su criterio, cuando la crisis sanitaria disminuye o por lo menos entre en una etapa de control, ¿cómo debe el país enfrentar la crisis económica que sin duda se va a venir para nuestro país? Usted siempre fue partidario, por ejemplo, de elevar o de subir el IVA, por ejemplo. ¿Esta es la ocasión para aplicar esa medida o eliminar subsidios a los combustibles o más impuestos a las grandes empresas, industrias? ¿Cuáles deberían ser las medidas económicas adecuadas para salir o para paliar la crisis, expresidente? Bueno, yo no he sido partidario de subir el IVA. Claro, tenemos el segundo IVA más bajo de la región, solo nos gana Paraguay con 10%, pero el otro país también tiene 12%, y el resto de 14% para arriba, aquí en Bélgica 21%, y algunos países latinoamericanos, Argentina, tienen 21%, si la memoria no me falla. Nosotros tuvimos que subir temporalmente 2 puntos del IVA por la catástrofe del 2016, que hasta cierto punto fue parecida. Esta es más grave, pero en el corto plazo, o sea, se nos desplomó el precio del petróleo como ahora, se apreció el dólar como ahora, pero tuvimos 600 muertos en 30 segundos, recuerden eso. Entonces el costo inmediato fue mucho más alto. Y ojalá que la gente aprecie. Muchas veces la gente se da cuenta de lo que tenía cuando lo pierde. O sea, es muy difícil en esa clase de tragedia que no haya epidemias, por ejemplo. No lo hubo, de lo bien que manejamos la crisis. Y costó $3.000 millones ese rato, ¿ya? Yo creo que esta crisis es más dura todavía, pero obviamente es secuencial, es un proceso que va a ir aumentando, en que se van a ir aumentando los costos, ¿no? Entonces, no es que yo soy partidario del IVA, y si se sube el IVA, para que no sea recesivo, no es que se tiene que mandar esa plata a reserva como le encanta hacer a esta gente, o sea, inmovilizar la plata, o para pagar hasta anticipadamente deuda externa. Tendría que regresar en forma de inversión pública para reactivar la economía, y el efecto del gasto público es mayor que el dólar que se quita a las familias por aumento del IVA, ¿no? Tiene efecto recesivo, pero el efecto de reacción, de expansión del dólar que se invierte, del gasto público, es mayor. Entonces saldría ganando la economía. Yo creo que habrá que tomar ciertas medidas, pero en el corto plazo se puede obtener cerca de 6.5% del PIB con algunos ajustes. Por ejemplo, 1.400 millones que para llevarle la contra Correa devolvieron el subsidio al IES que no lo necesita, y el IES está mandando su plata afuera. Eso hay que suspenderlo. Por ejemplo, el pago de deuda externa. Este año tenemos cerca de 2.500 millones en pago de deuda externa. Obviamente, eso hay que suspenderlo. A ver, reviso bien, perdóneme. Cerca de 6.200 millones entre capitales e intereses. Solo intereses serían 2.700 millones.
Si no pagáramos solo los intereses, tendríamos 2.700 millones ahí liberados del presupuesto del Estado. O sea, con todos estos ajustes, podemos reunir cerca de, yo calculo, unos 7.600 millones de dólares, que es más de 6% del PIB. Algunos analistas consideran que para activar la economía se requiere un 30% del PIB, 30.000 millones y más, porque va a estar devastado el país. No quiero asustar a la gente, pero no esperen de mí engaño. Yo soy un optimista por naturaleza, pero también soy realista. Lo peor está por venir. O sea, recién está subiendo la curva de la pandemia en cuanto a infectados, a muertos. Llevamos 3 semanas de rezago con Italia. En Italia, un país mucho desarrollado, con mucha más capacidad que el nuestro, no saben dónde enterrar tantos fallecidos. Lo peor está por venir. Y vendrá el problema económico. Y vendrá el problema incluso de gobernabilidad democrática, porque la gente saldrá a las calles a buscar trabajo, se puede generar violencia, desobediencia civil si no tomamos medidas inmediatamente y no se están tomando. Entonces se puede generar ingresos y ahorro en el corto plazo, pero el costo será inmenso. Yo creo que de esto no salimos sin ayuda internacional. Por eso, un grupo de economistas, de altos dirigentes, ahí está Alberto Fernández, presidente de Argentina, Ernesto Samper, Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, quien le habla, estamos luchando para que se condone la deuda externa, o al menos se flexibilice grandemente, y también con un grupo de economistas estamos empujando para que el Fondo Monetario saque un rescate muy fuerte. El Fondo Monetario puede ser las veces de un Banco Central Mundial, como ya lo hizo en la crisis del 2009, en que emitió lo que se llama derechos especiales de giros. Es algo técnico, es una moneda contable, pero que sirve como unidad de cambio. Si Ecuador recibiera eso, se puede recibir hasta 6.000 millones de dólares, ya pudiera atender sus obligaciones externas, pudiera hacer swaps, canjear esto por divisas, meterlas al país y reactivar la economía. De esta no salimos sin costo, pero obviamente se puede mitigar ese costo. Y una reflexión final, si me permiten, queridos compañeros. Por favor. Hemos vivido en las últimas décadas la apología del individualismo, incluso en teoría económica, los economistas que me escuchan, la teoría del mercado, la mano invisible de Adam Smith, cada quien buscando su propio beneficio, genera el mayor bienestar social, ¿no? El egoísmo racional, es lo más absurdo que existe. El efecto de mis acciones sobre los demás, que se llaman externalidades técnicamente, lo ponían como un fallo de mercado, como una excepción, ¿no?, al modelo central, a cómo funcionaba la sociedad, que era como lo describía la teoría. Eso es falso. La excepción es cuando mis acciones no tienen efecto sobre los demás, en sociedades tan complejas, tan interconectadas. Y este bichito o virus microscópico nos lo ha enseñado. Basta que uno no tenga cuidado para que pueda matar a decenas o contagiar a miles. Y hemos tenido una globalización, ahora se puede globalizar la epidemia también, pero no tenemos un gobierno global, no tenemos coordinación de acciones globales, no tenemos un sistema de salud global. Y fíjense las consecuencias. El mundo va a ser diferente. La lección es durísima, pero ojalá que aprendamos que todos juntos estamos en este planeta que se llama Tierra y que lo que le pasa al uno también me puede pasar a mí. Y que debemos tomar acciones colectivas a nivel planetario para protegernos los unos y los otros. Mire, estuve buscando mientras hablaba, por eso algunas veces, y si soy un poquito impreciso, me disculpan porque mientras estoy respondiendo busco el material. Aquí tengo en pantalla lo del gasto público, cifras oficiales, comparativo mundial. Déjame ver si puedo partir la pantalla, si cometo alguna barbaridad me disculparán. ¿Sale el PowerPoint o no? Compartir pantalla. ¿Salió el PowerPoint? No salió. Bueno, en todo caso tengo las cifras oficiales aquí. Francia, 56% gasto público PIB. Finlandia, 53%. Bélgica, 52%. Dinamarca, 52%. Noruega, 49%. Ecuador, 37%. Japón, 37%. Estados Unidos, 35%. Por el contrario, los países menos desarrollados, Guatemala, 13%. Sudán, 15%. Chad, 15%. República Centroafricana, 16%, son los países más pobres del mundo, los africanos, Guatemala no. Y viene Alberto Adía a decir que el problema es el gasto público. Por favor, recomiéndenle un psiquiatra. Expresidente, ahora en otro plano, ¿cuál es su mirada al tema de los medios de comunicación privados y aquellos que en redes sociales hacen el papel de influencers? Hasta hace 2 semanas atrás aplaudían y respaldaban la gestión del gobierno de Lenín Moreno, pero me toma por sorpresa que en las últimas horas, en los últimos días, le critiquen severamente al presidente, basados en 2 cosas fundamentales: el manejo económico
de la crisis y la falta de transparencia en el manejo de las cifras oficiales. Ya no les queda más, pero los grandes culpables de lo que ha pasado estos 3 años, de este mundo al revés que le decía, son los medios de comunicación. Han sido cómplices incondicionales de este gobierno nefasto, que debió irse desde el primer día en que votó a la basura el programa de gobierno. Lean la Constitución. Un causal para destituir al presidente es incumplir el programa de gobierno. Se trató de reunir firmas para eso, para democráticamente liberarnos de un gobierno que había roto la Constitución y el pacto social que significa la democracia, porque se había votado por un programa de gobierno y adoptó el programa de gobierno de Lazo, y con su CNE bloquearon todo y no se pudieron reunir las firmas. Luego lo apoyaron por esa consulta en que se apoderaron del Estado. Luego vino Trujillo, que creyó que era un emperador, y lo aplaudieron y desbarató todo el Estado y puso a los peores en todos lados. Y así fuimos deteriorando. Esto ha sido un proceso, ¿ya? Y el mundo patas arriba, los peores mensajes, por ejemplo, que el gasto público es malo. Ahí vemos las consecuencias de haber debilitado el sistema de salud. Que construir hospitales era malo. Que las escuelas del milenio eran malas. Que las nuevas universidades eran malas. Elefantes blancos. Que la refinería del Pacífico es mala, que ha sido un proyecto fallido cuando no se ha puesto un tubo, no se ha empezado. Pero ¿dónde está la plata? 600 millones son los estudios, es lo que cuesta los estudios de ingeniería de un proyecto de 12.000 millones de dólares. Ecuador es un país que solo refina, después de 40 años de exportador de petróleo, cerca del 30% de su petróleo. El resto lo exportamos crudo para después comprarlo procesado. Es como vender choclo para comprar humitas, no tiene sentido. Además, esa refinería también es un complejo petroquímico básico, pero finalmente tener petroquímica para producir plástico, para evitar que salgan divisas, exportar incluso estos productos a países vecinos. Todos dijeron que estaba mal, el puente a ningún lado. Acuérdense toda la barbaridad. Y los honestos, las personas capaces, que trabajamos día y noche por la patria, en 10 años hicimos lo que no hicieron en 50 años. Somos los que tenemos 31 juicios penales, a cada rato que tengo cuenta en el Vaticano, en Aruba, ya no saben qué más decir. Jorge Glama de 2 años preso sin una sola prueba en su contra, cuando sabemos dónde está el dinero de esta gente y la fiscal no mueve un dedo. Los cómplices de todo esto, los encubridores, han sido los medios de comunicación. Este gobierno no hubiera podido hacer ni la 10ª parte de la destrucción que ha hecho si no hubiese sido por la complicidad de los medios hegemónicos. Gracias a Dios existen medios como Radiovisión. Y las pruebas al canto. El propio Sonnenholzer es dueño de una radio, Tropicana, de Guayaquil, y fue presidente de Guayas. Martínez, el ministro de Obras Públicas, el hijo de Martínez, el dueño de Diario Expreso. El otro, Arroba, secretario de Comunicación, el hijo de Arrobadito, propietario de Radio Sucre. Oquendo tiene a su hijo en el consulado en Canadá. La Tania Tinoco tiene a su hija también por ahí en una embajada. Eso es corrupción, por favor. No han sido periodistas, han sido gente comprada para apoyar a un gobierno nefasto, y cuando ya no le queda más, empiezan a abandonar el barco. Que sea una lección aprendida. La prensa hegemónica que hay en los lugares comunes, ¿no? Nosotros somos los defensores de la democracia. No, nos han robado la democracia. Porque sin información no hay democracia. Y hemos vivido 3 años de engaño tras engaño. Los grandes culpables, no es Moreno, Moreno es un inútil. Los grandes culpables, la tragedia nacional que vivimos, se llaman medios de comunicación hegemónicos. Expresidente, tenemos algún problema. Nosotros lo escuchamos muy bien, pero su imagen se quedó congelada. Le voy a pedir unos segundos nada más de paciencia. Voy a poner una cortina con nuestro logo y vamos a restablecer el contacto para poder vernos, expresidente. Por favor, regálenos unos segundos de su paciencia.
Muy bien, son las 9 de la mañana con 8 minutos. Expresidente, gracias por su paciencia. Y aprovechando que usted hablaba ya de los líderes políticos, también aparte de los medios de comunicación y los periodistas, quiero hacer un análisis de ellos, de los líderes políticos, y ojalá se pueda hacer también una autocrítica desde su parte. Hoy casi todos hacen notoriedad y buscan protagonismo. En algunos casos lo hacen, por ejemplo, donando parte de su sueldo para ese dinero vaya a combatir la crisis sanitaria. Alcaldes, asambleístas, y a propósito a los ministros, no los escucho aún, pero ¿cómo sabemos los ecuatorianos si eso se trata o no de demagogia cuando las donaciones no tienen control efectivo para saber a dónde van esos recursos, expresidente? César, más importante que eso, yo prefiero creer en el ser humano. Mire todo lo que nos ha pasado, las traiciones que hemos recibido, los engaños, los oportunistas que se nos colaron. Pero quiero seguir confiando en el ser humano, si no, sería muy triste mi vida, ¿no? Prefiero que me engañen 10 veces a dejar de creer en la humanidad. Entonces quiero creer que tienen recta intención, que son cosas honestas. Pero también quiero transmitir claramente que esa no es la solución. Siempre habrá lugar para solidaridad. Pero esto lo vamos a resolver con políticas públicas, con eso que se llama Estado, que es la representación institucionalizada de todos nosotros. Y eso es lo que han estado despedazando estos 3 últimos años. O sea, habría que ver, toda esa gente de bondadoso corazón, cuánto paga de impuestos. Esto se va a resolver con la gente pagando sus impuestos, el que más tiene más pague, para poder construir hospitales, para poder comprar respiradores, para poder contratar personal médico y poder atender crisis como esta. Bienvenida toda esa solidaridad espontánea. Bienvenido ese apoyo del sector privado. Pero esto no lo va a resolver el sector privado con esa solidaridad espontánea. Lo vamos a resolver de forma organizada, coordinada, todos juntos, y esa representación se llama Estado. Esto se va a resolver con políticas públicas. Ojalá que hayamos aprendido nuevamente de esta durísima experiencia. Expresidente, le invito a hablar ahora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Parece ser que el seguro no tiene remedio, todos los años el mismo tema, pues la corrupción. Antes de su gobierno, en el gobierno de turno, pero el IES siempre se lleva la mención honorífica. Ahora resulta que iban a comprar mascarillas con sobreprecio y resulta ser que la autoridad máxima, Paul Granda, no sabía lo que estaba pasando en su gestión. La pregunta del millón, expresidente, ¿cómo terminar la corrupción en esta institución tan noble? Pero es que Mijaela, bueno, César la presentó como una persona con mucha experiencia, lo he visto no dudo aquello, pero la veo bastante joven, ¿no? Sin embargo, tenemos que aprender otra cosa. No lo digo por ustedes, como ciudadanos comunes, somos muy proclives los ecuatorianos a eludir responsabilidades, ¿no? Los corruptos y el gobierno es el culpable porque él tiene que resolvernos el problema. No, la lucha contra la corrupción no es del presidente, no es de un gobierno, es de todo un pueblo. Y con dolor le digo, somos demasiado tolerantes para la corrupción. Le pongo un ejemplo. Alex Bravo, creo que se llamaba este señor, el que fue gerente de refinería, el que organizó todo esto de las coimas en la refinería de Esmeraldas, ¿no? Alex Bravo, Freddy Bravo, no me acuerdo cómo se llamaba. Alex Bravo, me parece. Alex Bravo. Yo no lo recuerdo, o sea, tendré alguna foto con él, pero yo no lo puse, lo recomendaron, lo puso el ministro Pareja Llanuselli cuando era gerente de Petrocor, qué sé yo. Yo estuve muy contento, porque era el primer gerente de refinería que era esmeraldeño, cuando la refinería siempre estaba en Esmeralda. Primera vez en la historia. Bueno, resultó un corrupto completo. Pero lo que después me enteré es que cuando se casó este señor, hizo el fiestón del siglo, llevando el catering desde Quito. Y obviamente todo el mundo asistió a la fiesta. Y era obvio que estaba robando, porque ¿quién se puede pagar con un sueldo de servidor público tremenda fiesta? Entonces somos muy tolerantes con la corrupción, no nos engañemos. Pero al mismo tiempo, para desfogarnos un poco, decimos, el corrupto, y cuando se ve un corrupto, así sea el consejero, el culpable es el presidente. Yo no quiero caer en lo mismo que ellos han hecho conmigo, ¿no? Paul Granda, que se ha portado miserablemente, él es cuencano, un tipo, una bajeza impresionante, después que perdió la alcaldía de Cuenca me llamaba cada semana a llorarme, a preguntarme qué hacía, ahora soy el ladrón, el sinvergüenza, y se acomodó con Moreno, ¿no? Pero él no tiene por qué saber lo que estaba haciendo, a pesar de que es su mano derecha, no su director, no sé qué cargo tenga del IES o el que haya tratado de realizar ese acto corrupto, ¿no? Pero eso es lo que hicieron contra mí. O sea, si descubrían un caso de corrupción en refinería, o sea, una asesora que pedía para su empresa privada que ni sabía que existía,
Nexo Global, Pamela Martínez, plata, el culpable correcto, soy el jefe ahora de una estructura organizada dedicada a cobrar soborno. No voy a caer en el mismo error. Pero permítame otra reflexión. Eso es sobreprecio. Y es observable. Cuando hay sobreprecios generalizados, el corrupto es el gobierno. Porque eso es observable. Usted tiene una mascarilla que en el mercado cuesta $3 y la están comprando a $12. ¿Cómo puede observar una coima en una cuenta secreta en Andorra? Eso no es observable. Entonces no seamos hipócritas. Queremos luchar contra la corrupción. Eliminemos los paraísos fiscales. Y tenemos un presidente y un vicepresidente con cuentas en los paraísos fiscales. Y tenemos dirigentes políticos como Nebot, como Lazo, sobre todo, con cuentas en los paraísos fiscales. Entonces seamos un poquito coherentes, seamos un poquito honestos, ¿no? Entonces, y otra cosa, para nuevamente el engaño 3 años de la prensa. Y ahí están los sobreprecios ¿cómo se llama en Pascuales, Cuenca, precisamente, el poliducto. Y ahí está el sobreprecio en la repartición de refinería. Como le digo, los sobreprecios son observables. Ahí habría complicidad de todo el gobierno. Esos no son sobreprecios, esos son ajustes del contrato, porque pensaban mover 100 unidades de tierra y resultaron que eran 500 y hay que pagar adicionalmente, porque se olvidaron el camino de acceso o la obra de compensación para el municipio y es una obra adicional. Eso no es corrupción, se falta de planificación o a lo sumo falla técnica, pero 3 años nos han convencido que esos reajustes de contrato es corrupción. Es como decir que en el tranvía de Cuenca estuvo planificado en 200 millones, ¿verdad? ¿Por cuánto va ahora? 280 millones. Ah, corrupción, sobreprecio. Eso no es sobreprecio, eso se llama sobrecostos. Y es legal, no es deseable, pero es legal. Pero así nos engañaron 3 años. Y para finalizar, porque en verdad sí duele como ser humano, ¿no? Yo dejé hasta el último centavo que recibí para beneficio del pueblo ecuatoriano en Carondelet. Yo pude ser millonario legalmente. Esos regalos valían $2,5 millones. Dejé hasta la última pluma que recibí. Y ahora resulta que tengo cuentas en Aruba, en Vaticano, 70.000 millones y la cantidad de tonterías que se dice. Y que la corrupción empezó con mi gobierno. El gobierno honesto no es el que no tiene corrupción, es el que no la tolera. Y jamás la toleramos. Pero la memoria es frágil. Acuérdense cuando llegué que tuve que declarar esta emergencia Petroecuador y meter a la Marina de guerra por la cantidad de podredumbre que había en Petroecuador. Entonces, lamentablemente, tenemos una sociedad con ese virus de la corrupción. Y la lucha contra la corrupción, mire que me pongo una rola hasta de defender un poco este gobierno. No es labor de un gobierno, no es labor de una sola persona, es labor de todo un pueblo y muchas veces somos muy tolerantes con la corrupción e inconsistentes. Porque cuando vemos otro caso, en cambio, ya todo el mundo es culpable, así se demuestra lo contrario, pero tengo que justificar mi odio, tengo que justificar, no sé, esa frustración que siento porque hubo algo que se perdió y ya ni siquiera guardo la objetividad. Entonces tenemos que superar esa inmadurez, tenemos que entender que tenemos el germen de la corrupción en nuestra sociedad y que la lucha contra la corrupción es la lucha de todo un pueblo y en estricto apego a la ley, siempre respetando la presunción de inocencia, que es un derecho humano. Expresidente, a mí la verdad no me gusta acusar sin tener pruebas, pero ahora sí me toca y creo que fue culpa suya. Algo movió usted en su computador y se quedó con la imagen congelada. En todo caso, nos escuchamos bastante bien y yo quiero continuar con la entrevista. Y hablemos un poco, por favor, expresidente Correa, de la banca privada. A pesar de los constantes llamados de atención de la población, de que las cuotas de las tarjetas de crédito, por ejemplo, de los intereses de los préstamos, por ejemplo, etcétera, deban entrar en un proceso de moratoria, no de refinanciación, sino de moratoria, los bancos simplemente se hacen los sordos. Y llama la atención aún más que desde el gobierno nacional no se obligue a este sector a ser solidario con los clientes que en esta situación simplemente no tienen y no tenemos trabajo. Le pregunto, expresidente, ¿el Ecuador no tiene normativas, leyes que defiendan a la población? Por supuesto, pues por favor, si se tiene estado de excepción, eso amplía muchísimo las facultades del gobierno. ¿Ya se me ve o sigue congelada la imagen? Ahora sí, ya le tenemos, vale, presidente. Ojalá al menos se haya congelado mi mejor perfil de espalda. Bueno, en todo caso, mire, es que por favor, seamos críticos. Para que funcione la democracia, debemos tener pensamiento crítico, capacidad de reflexionar. Asumimos como normales las más grandes monstruosidades. No hay problema en que pidan suspender las elecciones. ¿Sabe lo que es eso en un país democrático?
elecciones que van a ser después de un año. Eso está bien. Enseguida lo dijeron los banqueros, supuestos dirigentes políticos y gobierno, aplaudió todo el mundo. Pero no pagar la deuda externa, eso jamás. O sea, mucho más grave es suspender elecciones que dejar de pagar la deuda externa. Mucho más grave es suspender las elecciones que dejar de pagar la tarjeta de crédito en el banco. ¿No le parece? Pero nos confunde. Aquí se necesita nuevamente política pública, eso le ha faltado al gobierno. No hay nada, no hay nada. Tenemos un negocio tomándose fotos, así no va a resolver el problema. Créame que si fuera candidato del gobierno, que es candidato presidencial, para eso lo pusieron ahí, si estuviera haciendo bien las cosas fuera el primero en apoyarlo. Pero somos el país que peor ha manejado la crisis. No hay política sanitaria, no hay política económica, macro ni micro. Macro, controlar que no salgan dólares. Generar ingreso fiscal con aranceles, por ejemplo, no es solo subir el IVA, que puede generar ingreso fiscal. Buscar financiamiento, como en el mismo Banco Central. Pero micro, ¿qué hace la gente que está sin trabajo? Entonces, hacer una moratoria de pago de créditos a la banca. Y obviamente, si hay un banco en problemas, ahí lo respalda el gobierno y tenemos cómo respaldarlo. Otros lugares comunes es que Correa desapareció toda la liquidez. Por primera vez tenemos un fondo de liquidez, pero con la plata de los propios bancos, que supera los $1.000 millones para esta clase de situaciones. Entonces, si hay un banco en problemas, se lo respalda con el fondo de liquidez, pero si la gente no puede pagar, no se les puede imponer estas cosas, pero faltan decisiones gubernamentales. Nuevamente, a nivel micro, hay que garantizar la estabilidad laboral. Ya las empresas empezaron a despedir trabajadores, eso es criminal en la situación que vivimos. Por ejemplo, exigimos que la gente se quede en las casas. Tanto se ha criticado a los guayaquileños. Guayaquil tal vez es la ciudad con mayor cantidad de trabajadores autónomos que tienen que salir a las calles para ganarse el día a día, si no, no tienen cómo alimentar a su familia. Entonces queremos dejarlo en la casa, hay que llevar alimentos. Eso lo dije hace 10 días en un video que grabé. Las Fuerzas Armadas no deberían estar reprimiendo, deberían estar llevando cada de comida a quienes lo necesitan. ¿Ya? Nada de eso se ha hecho. Te falta mucha política pública, macroeconómica, microeconómica y obviamente a nivel sanitario. Por ejemplo, la forma de combatir la epidemia era aislamiento y pruebas. Ecuador, o sea, normalmente se considera que se debe hacer una prueba por cada 200 personas más o menos, ¿no? Eso significa en Ecuador unas 100.000 pruebas, ¿no? Estamos haciendo 100, 130 por día, o sea, en 3 meses vamos a acabar de hacer las 100.000 pruebas. ¿Y por qué? Se hacen pruebas aleatorias incluso, no para el que se sienta mal, porque el momento en que César le hacemos una prueba y se demuestra que tiene el virus, no solo lo aislamos a César, sino que sabemos dónde estuvo en el canal, estuvo en la iglesia, estuvo en la fiesta, y se comunica a todos, y es mucho más fácil detectar quiénes son portadores del virus. Así se venció a la epidemia en Corea, pero tampoco tenemos esa política pública sanitaria en Ecuador en estos momentos. Expresidente, el gobierno nacional, hablando del tema de los despidos, a través del... Dejé de escucharle, Mijaila. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Sí. El gobierno nacional, a través del vicepresidente Otto Scharnhorst, fue muy enfático en decir que se prohíben durante esta crisis los despidos en el sector público y privado. Pero a las pruebas me remito. Hay denuncias en despidos de una institución de educación superior en Chimborazo. Hay despidos en las compañías de vigilancia privada, a los guardias de seguridad. Solo durante los 9 primeros días de emergencia sanitaria, el Ministerio de Trabajo registró 431 denuncias de este tipo. No hay institucionalidad en nuestro país. Mijaela, no sé si usted me escucha, yo no los escucho. Yo le escucho perfectamente. A ver, expresidente, ahí me escucha a mí. No los escucho, compañeros. Ok. Vamos a darnos nuevamente un segundito. Algo está pasando con las conexiones vía Skype. Nosotros le escuchamos perfectamente al expresidente de la República. Estamos haciéndole varias consultas sobre el tema del sector laboral en nuestro país, pues desde el gobierno nacional se ha dicho y se ha mencionado enfáticamente que no deberían haber despidos, ni en el sector público ni en el sector privado, pero de todas maneras hay denuncias, hay más de 430 denuncias en el Ministerio de Trabajo sobre este tema, sobre los despidos.
en el sector privado. Entonces, eso queremos también tener esa visión con el expresidente. Ahora sí nos escucha, expresidente. Sí, César, sí, ahorita vino el audio nuevamente. Perfecto, le vamos a repetir la consulta, por favor, Micaela. En el gobierno nacional, a través del vicepresidente Otto Schönenholzner, fue muy enfático decir que se prohíben durante esta crisis los despidos, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero, como dije antes, a las pruebas me remito, hay denuncias de despidos en una institución de educación superior en Chimborazo y hay despidos en las compañías de vigilancia privada, en los guardias de seguridad sobre todo. Las denuncias de este tipo, sobre todo, quería preguntarle, ¿no hay institucionalidad en nuestro país que haga respetar las disposiciones y luego vele por el derecho ciudadano? No hay gobierno, Mijaela, ¿para qué nos engañamos? O sea, 3 años no tiene un gobierno menos que mediocre, pero después de las protestas de octubre, donde yo pasé como el malo, el ambicioso que quería apoderarme nuevamente del gobierno porque dijimos, invocando la Constitución, que llame a muerte cruzada para evitar lo que sucedió. 11 muertos, 1.300 heridos, o 1.300, sí, heridos, 1.200 detenidos, tanto dolor humano, ¿ya? Pero en ese momento, cuando la CONAIE tuvo que salvar al gobierno, quedó liquidado el gobierno. No tiene ninguna autoridad, tiene 4% de credibilidad. Para una crisis de esta naturaleza, se necesita liderazgo, se necesita credibilidad, y no tenemos gobierno. Yo traté de apoyar al gobierno, está mi video ahí colgado en mi Twitter, diciendo, todos respaldemos el estado de excepción, y me ratifico, se requiere estado de excepción, hay que respaldar al gobierno. Pero después de tanta contradicción, que no dan un centavo más para la emergencia, que era mentira 2 millones de pruebas, que renuncia a la ministra de Salud en plena crisis, que pagan deuda externa y quieren y no hay ni para mascarillas. O sea, ¿ya qué podemos hacer? No podemos seguir apoyando al general, porque me dicen que estamos en media batalla si sabemos que nos lleva un desastre, pues. Hay que cambiar al general para tener al menos una esperanza de que no sea tan desastroso el final de la batalla. Entonces, yo creo que se tiene que ir al gobierno de forma democrática, constitucional. No tenemos gobierno. Esta crisis nos tomó en el peor de los momentos. Sin gobierno, con politiqueros, un Schönenholzner, bueno, Moreno es un inútil, pero un Schönenholzner queriendo ser héroe, tomándose fotos en todos lados, pero sin políticas públicas, sin pensamiento estratégico, sin nada. Una Marapala Roma y su banda siguen persiguiendo. Ahora resulta que el problema somos nosotros, que tenemos miles de troles para fake news y tonterías para desviar la atención. Un Juan Sebastián Roldán sigue en politiquería. Esa gente tiene que irse a su casa, la historia los va a juzgar. Pero en este momento se trata de supervivencia de la patria. Pongan al peor correísta, que si es capaz y lidera, tendrá mi total apoyo porque se trata de la supervivencia de la patria. Entonces, con un gobierno tan debilitado, tan deslegitimado, va a decir lo que le dé la gana y la gente no lo va a cumplir porque además saben que no le importa, que es irresponsable. Entonces, están despidiendo trabajadores en las florícolas, en las empresas de seguridad, en empresas privadas en Guayaquil. Por supuesto, tampoco se le puede exigir a las empresas sigan pagando salarios y no vendan. Por eso tiene que haber un programa del gobierno para apoyar hacia las empresas. Para eso se necesita ingreso o financiamiento. Hay que buscarlo. Y hay que buscarlo si se puede en conjunto. Mire qué importante era UNASUR en estos momentos, pero también lo destrozaron. Sepan ustedes que UNASUR tenía el Consejo de Salud de UNASUR y el Instituto de Salud, que cuando hubo la gripe porcina reunió a todos los ministros de salud de Sudamérica para tener una estrategia conjunta. Todo lo destrozaron y están las consecuencias. En todo caso, mirar hacia adelante y tratar de resolver las cosas. Entonces, se requiere ya esas políticas públicas que no existen, respaldar a esas empresas también con financiamiento y a su vez el gobierno obtener financiamiento para que no despidan trabajadores. Pero nada de eso hay. Solo tenemos un Schönenholzner paseándose en helicóptero y tomándose fotos y así no se va a resolver esta gravísima crisis. Estamos hablando la peor crisis de la historia planetaria, en la historia moderna, contemporánea al menos, ¿no? Estamos hablando de la propia supervivencia de la patria porque, insisto, yo soy un optimista por naturaleza, pero no me engaño. Creo que se nos viene una catástrofe sanitaria, creo que lo peor está por venir. Creo que se nos viene una catástrofe económica y se nos puede ir la dolarización porque no han sabido controlar los daños. Y creo que se nos viene una catástrofe democrática, en gobernabilidad democrática. Porque la gente va a salir de las calles desesperada para buscar comida, buscar ingresos. Va a haber desobediencia civil y tarde o temprano
tendrá que irse el gobierno, porque nadie lo va a respetar. Expresidente, son las 9:00 con 28 minutos, nos queda nada más que 2 minutos, pero yo sí quiero terminar este espacio con la siguiente pregunta, y es que los gobiernos de derecha en América Latina enfrentan duras críticas por el manejo de esta crisis. Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil tiene al frente ya a los militares quienes apoyan al vicepresidente Hamilton Mourão para una eventual reemplazo, que es lo que usted también acaba de mencionar. ¿Cómo analiza usted el escenario en América Latina también? Ya te digo, César, el mundo no será el mismo y esto cambiará muchas cosas, ¿no? Como en los últimos años se denostó lo público, el gesto público. Cuando yo llegué al gobierno, no había, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Para los enfermos del riñón. Diálisis. Diálisis. Hemodiálisis. Ajá. Hemodiálisis, ¿verdad? No había hemodiálisis pública. Y se moría esa gente. Cuando inauguramos las primeras camas, y los médicos me decían que eso costaba $1.000 por mes en el sector privado, les decía, ¿y qué hacía el enfermo antes de tener estas camas? Se moría. Pero esa muerte no era noticia, porque no afectaba el déficit fiscal. Los $1.000 que gastábamos para salvar esa vida, los $1.000 mensuales, eso sí es noticia. El mundo al revés. Entonces creo que esto va a poner las prioridades en orden nuevamente, las prioridades en forma adecuada. Estaba el mundo al revés, nos hemos dado cuenta de la importancia del Estado. El Estado no es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad. El Estado somos todos. Es por medio del cual hacemos nuestra acción colectiva. Nos hemos dado cuenta de la importancia de la acción colectiva. Ojalá nos demos cuenta de la importancia de la política. Algunos creen que no se requiere la política. La política es la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones. Si nos va tan mal a los países latinoamericanos, que en 2 siglos de independencia no hemos salido de su desarrollo, es por la terrible política que hemos tenido, las malas políticas y los malos políticos. Pero cuando viene gente buena, ¿no?, que transforma el país en 10 años, mire la persecución, mire la destrucción, mire las mentiras, para poner a los peores, y aquí están las consecuencias. Entonces yo creo que el mundo va a ser diferente, América Latina va a ser diferente, el fracaso estruendoso de los gobiernos de derecha, y miren quiénes mejor han sabido enfrentar estas crisis, quiénes están ayudando a los demás. Un país como Cuba, con tremendo bloqueo, pero tiene sus médicos porque priorizó la salud, tiene biogenética, tiene los reactivos para las pruebas porque priorizó la investigación. Entonces esto nos enseña, ¿no?, que en un momento dado los billetes no se pueden comer, sí se puede comer lo que produce ese agricultor, que en un momento dado los millones no me va a salvar la vida, sí me va a salvar la vida ese respirador en un hospital público, con una sacrificada enfermera, con un talentoso doctor. Esta crisis va a ser durísima, pero nos va a enseñar a poner nuevamente en orden nuestras prioridades. El mundo no va a volver a ser igual, compañeros. Muy bien. 9:00 31 minutos. Quiero agradecer a usted, expresidente Rafael Correa, por haber aceptado esta hora de diálogo. Gracias por sus conceptos, que sin duda nos ayudan a entender un poco mejor la realidad en nuestro país y en América Latina. Y por supuesto, tendrá usted detractores, y los invitamos públicamente a este espacio, a los ministros de Estado, al propio presidente Lenín Moreno. Si ustedes quieren compartir con nosotros, las puertas están abiertas aquí en Radio Visión y en este espacio Coyuntura. Absoluto pluralismo. Gracias, expresidente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, César, Mijaela, felicitaciones, los veo que son jóvenes. Me alegro tener periodistas jóvenes como ustedes, buenos, honestos, con recta intención. Y muchas gracias a Radio Visión, a toda Cuenca por esta oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, expresidente. Hasta luego. Así finalizamos entonces esta emisión especial de Coyuntura. Les invitamos a escucharnos y a vernos a las 17:30 de hoy en nuestras emisiones regulares. Hasta tanto. Hasta luego, nos vemos y nos escuchamos a través de Facebook Live, en Coyuntura EC en Facebook y en Coyuntura Ecuador.